Bueno, vamos a dar inicio a esta presentación, Evolución de la Ingeniería Civil en los últimos 80 años y perspectivas de futuro en el campo de la ingeniería estructural. Antes de empezar, déjenme agradecer al CONEIC por esta invitación. Para mí es un honor y es un gusto estar aquí. Realmente pocas conferencias he disfrutado como preparando esta presentación. Bueno, la presentación o estos periodos de la ingeniería los he dividido en tres partes. El periodo conceptual, que sería el periodo inicial, ¿no? Es decir, el periodo en el cual no había cálculos numéricos, ¿no? Se hacía todo o analíticamente, con expresiones matemáticas, porque la matemática y el cálculo sí existía, pero no había las herramientas para resolverlas, las herramientas numéricas. No había calculadoras, por decir algo. Lo que había era regla de cálculo. Entonces, esa etapa era la etapa conceptual, que yo he puesto entre el año 40 y el año 80. Posteriormente vendría a ser la etapa numérica. La etapa numérica es cuando ya vienen los computadores, los ordenadores, y nos permiten resolver masivamente las estructuras. Pero vamos a ver incluso cómo ha cambiado en este periodo corto de tiempo la potencia que había entonces y lo que ahora se puede calcular. Y en la tercera parte de la presentación vamos a ver lo que sería el futuro cercano, ¿no? Lo que yo vislumbro o lo que yo preveo va a ser la evolución de la ingeniería estructural. Bueno, en el primer periodo, el periodo conceptual, pues para mí puedo ser evidentemente subjetivo, pero yo creo que después de esta presentación ustedes compartirán conmigo esta opinión. El más grande ingeniero conceptual que ha tenido el país ha sido el ingeniero Miguel Bosso. ¿Por qué? Bueno, porque era capaz de hacer estructuras clásicas, como esta que están viendo, ¿no? Esta es una estructura clásica. ¿Y por qué es clásica? Algo es clásico cuando pasa el rubro de la edad y sigue siendo bonito. Eso es algo clásico. La música clásica es clásica porque han pasado los siglos y sigue siendo bonita para mucha gente. Esta estructura es bonita y fue bonita en su época y será bonita el día de mañana. Y es una estructura conceptual porque en ese entonces no había manera de calcularla. ¿Cómo se podía calcular una estructura con esta forma que incluso hoy en día, para poder calcularla correctamente, tendríamos que emplear herramientas de elementos finitos, concentrando masas y haciendo una serie de baterías potentes para poder calcularle? Sin embargo, ha funcionado correctamente tantos años. Yo me acuerdo, él me explicaba que cuando tuve que calcular esa estructura, él se lo vislumbraba como una caja. Era algo rígido, era una caja, y esa caja se iba a mover como cuerpo rígido, ¿no? Y de alguna manera, él intuía cómo iba a trabajar y hacía consideraciones como sección variable según los momentos, ¿no? Ven, por ejemplo, esta viga que tiene aquí un mayor peralte, era porque ahí la ley de momentos era más grande, ¿no? Después se iba bajando, disminuyendo hacia el extremo central. Este es el pabellón de básquet del Club Regatas. Para mí eso es una joya. Una joya, hoy por hoy sería calculable o muy difícil de calcular. Imagínense cómo sería hace tantos años, donde la herramienta de cálculo era básicamente una regla de cálculo. Había reglas de cálculo para dimensionar secciones de concreto, fíjense. Es decir, había unas reglas especiales en las cuales uno movía de cierta manera y dimensionaba secciones de concreto armado. Eso era lo más moderno en ese entonces. No estamos hablando de muchos años. Cuando yo empecé la carrera, ojo, cuando empecé la carrera, en el año 79, en la Universidad Católica había exámenes de regla de cálculo. Todavía era obligatorio, no solamente el usarla, sino había exámenes de esa materia, regla de cálculo, y no se permitía usar calculadoras en ciertas asignaturas, que yo recuerdo me parecía algo fuera del raciocinio, ¿no? Porque realmente la evolución siempre es continua y tenemos que adaptarnos a las nuevas maneras de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en esa época pues se consideraba que las calculadoras era algo que no tenía que ser, tenía que hacerse con regla de cálculo. Imagínense cómo ha cambiado la mentalidad. Otra obra que para mí es hermosa es el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, él me contaba que cuando la calculó, estaba recién egresado de la carrera, parece que el general Odría era el presidente en ese entonces, por lo que él me contaba, y el general Odría le decía que él no quería que la cubierta del Estadio Nacional fuera el sombrero o la gorra de un cachaco, ¿no? Él decía que era muy pequeño el voladizo que habían planteado, parece que era unos 15 metros o un poco menos, y que él que él quería un voladizo de 19 metros, que es lo que tiene el estadio, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo su reto, el reto de ese momento era calcularlo, ¿no? Tenía todavía un rollo así de planos y de cálculos que había hecho para poder aplicar el método de Cross,
que todavía ni siquiera se enseñaba en las escuelas o en las universidades, ¿no? Pues, ¿cómo calculaban en ese entonces? Pues con mucho concepto. Mucho concepto. Por ejemplo, fíjense, esta estructura es muy, muy interesante para ilustrarlo. El peralte inicial del voladizo es 190 centímetros. ¿Por qué? Porque son 19 metros. Se le daba un décimo de la luz. Como había la posibilidad de tener cargas verticales y el sismo vertical no se conocía tanto, aunque lo que aplicaban en ese entonces era una fuerza de 0,1 n, es decir, el peso lo multiplicaban por el 10% del peso y esa era la componente horizontal y vertical. Como había la posibilidad de que tuvieran tracciones en este elemento, profundizaban la zapata, él profundizó la zapata, para que tuviera un cono de descarga ante el eventual efecto de una carga de tracción que pudiera tener el sismo, que no se conocía. Como digo, los ingenieros más avanzados de ese entonces lo que aplicaban es esa regla del 10% de la carga vertical. ¿Qué más se hacía? Bueno, pues disminuir mucho el peso, ¿no? Era una solución, o era una regla, digamos, ¿no? Que pese menos, ¿no? Entonces, había lositas como esta de 8 centímetros, ¿no? Y era una viga en T invertida, que iba de sección variable. Como había posibilidad de que pudiera haber abolladura, ¿no? Porque ser tan delgada, pues evidentemente pues él tenía esa preocupación y hacía estas como recrecidos, cada 5 metros, un poquito más ancho la nervadura, y de esa manera controlaba el posible abollamiento de lo que sería el alma de esta gran viga de concreto. Aquí déjenme transmitirle algo que él me contaba, que yo creo que es interesante, y es el hecho de que en ese entonces vino el gran Eduardo Torroja, ¿no? El gran Eduardo Torroja, para los que no lo conozcan, es el inventor, nada más y nada menos, de los paraboloides en el mundo, ¿no? Él fue la primera persona en el mundo que se le ocurrió la idea de que dado que el concreto se podía moldear, ¿por qué no hacíamos las estructuras con forma? Es decir, ¿por qué no hacíamos una lámina, un paraboloide, una estructura curvada que por su propia curva trabajase, ¿no? Y esa idea maravillosa, nada más y nada menos, la hizo este gran Eduardo Torroja, ¿no? Bueno, él vino a Lima y quien lo atendió fue mi padre y era estudiante en ese entonces, el último año de carrera, y ya estaba proyectando, digamos, justo había acabado la carrera, había proyectado el estadio, y le dijo el gran Torroja que la única obra que él había visto en el Perú que le parecía digna de mención era este estadio. Realmente una estructura avanzada para su época, ¿no? Y hoy por hoy sigue en funcionamiento. Pero claro, déjenme transmitirles, ¿no? ¿Cómo se hacía en ese entonces para calcular? Claro, si no había calculadoras y no había ordenadores o computadoras, ¿cómo se podía calcular esto, no? Entonces, la manera de trabajar era haciendo hipótesis, como por ejemplo la teoría de la membrana. La teoría de la membrana consistía en simplificar un problema complejo como es todos los esfuerzos en un punto, eliminar todos los términos de segundo orden, por decirlo así, como pueden ser estos momentos que vemos en esta dirección, los momentos mx, mi, mxy, etc. Entonces, la teoría de la membrana, en base a una demostración de trabajos mínimos, lo que hacía era, digamos, extrapolar la idea de un arco que trabaja, digamos, un cable trabaja a tracción pura, lo giramos, el arco trabaja con presión pura, bueno, pues una laminar es eso extrapolado en las tres direcciones, ¿no? Entonces, en una estructura que trabaje como una laminar, pues se puede lograr espesores muy delgados y se puede de esa manera ahorrar mucho material, ¿no? Entonces, esa era la teoría de la membrana y había que recurrir a esos métodos. Pero ¿qué pasaba? Incluso haciendo esa gran simplificación de todos los momentos, nos los cargamos, digamos así, y solo trabajamos con esfuerzos de compresión y de tracción en el plano, aún así solo se podían resolver ecuaciones geométricamente definidas, porque no había otra manera de trabajar, no existían los métodos numéricos. Entonces, si se tenía que resolver una estructura, tenía que ser de una forma que se pudiera calcular, una esfera, un semicono, elementos así. ¿Y qué pasaba? Que bueno, como puede ocurrir hoy en día, esas estructuras son puntualmente, digamos, o sea, no son así la mayoría, ¿no? Y son hasta aburridas, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre había que buscar formas libres, formas que no tuvieran esa geometría tan fácil o tan digamos, predecible, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, un ejemplo maravilloso, a mí me parece realmente una joya, ¿no? Es este mercado, ¿no? Que estaba en la avenida Pardo, en Lima, que es una laminar que él calculó. Estas columnas que ven aquí inclinadas son unas Vs, ¿no? Unos elementos así en V que arrancan, ¿no? Evidentemente esta superficie, una especie de silla de montar, no
no tiene una forma geométricamente definida, sobre todo por los arranques de las columnas, ¿no? O sea, no es una estructura, digamos, podamos definir de una manera matemáticamente exacta, ¿no? Sin embargo, él ha calculado. ¿Y cómo hacía? Pues él me contaba que él había aplicado lo que él había visto en su viaje por Europa, por lo que eran las catedrales antiguas, ¿no? Las catedrales antiguas, en esta imagen que ven aquí a la derecha, ¿no? Ven que hay una serie de arcos, ¿no? Esos arcos interiores eran arcos que utilizaban los constructores de ese entonces para poder predecir y poder calcular todo como si fuera una serie de arcos, ¿no? De esa manera, en esta gran cubierta, y esto lamentablemente ya no lo pueden ver porque la han cortado, o sea, lo primero que yo vi es que habían cortado a media altura, digamos, la cubierta, habían dejado las columnas inclinadas con unos grandes canalones, pero lo que es la cubierta en sí la han tirado y han puesto ahí un edificio moderno, ¿no? Es una lástima, ¿no? Que el patrimonio, digamos, que tengamos arquitectónico, pues a veces se pierda por las expansiones urbanísticas, ¿no? Pero bueno, el caso es de que en esa gran estructura ven, aquí hay un arco, ¿no? Que si se observa, ¿no? Y lo ven así en detalle, él puso este arco, ¿no? Conscientemente, ¿no? Porque quería rigidizar para que toda esa zona cargara en ese arco y ese arco llevara a estas columnas en V inclinadas y la carga fuera pues directamente hacia la cimentación. Al lado de esta estructura todavía existe lo que sería un edificio. Ese sí está, no lo han derruido. Y ese edificio también tiene algo muy peculiar que él me contaba. Que normalmente la regla siempre ha sido una regla clara, que hay que tener vigas de peralte en las dos direcciones, ¿no? Ahora, después vamos a ver algunos ejemplos que incumplen esto, no de él, no de mi padre, pero sí de otros calculistas, antiguos, ¿no? En la época en la que no existía, digamos, mayor conocimiento sísmico. Pero bueno, el caso, digamos, es de que él puso este arco pensando en cómo quería transmitir la carga hasta la cimentación. Y lo que les comentaba es en el edificio de al lado, el edificio Pardo, lo que él hizo era de que las vigas principales las puso en una dirección, cambió la dirección del aligerado de tal manera de que la luz más grande estuviera el aligerado y todo quedara plano. Es decir, lo interesante del edificio Pardo que está al lado, que es un edificio pionero en este aspecto que les estoy comentando y él me lo comentaba, era que el edificio Pardo, cuando uno entra, no va a haber vigas de cuelgue. Parecería como que todo el edificio era un edificio con vigas planas. Y no es que sean planas, es que están embebidas en el aligerado en las dos direcciones, ¿no? Lo cual pues es una maravilla para la época que estamos hablando, ¿no? Claro, ¿qué pasaba en el mundo, ¿no? En esa época, ¿no? ¿Qué había? Pues había, pues, por ejemplo, ejemplos como el de Ove Arum, ¿no? La famosa ópera de Sydney. Es una ópera que todo el mundo conoce, que es una joya arquitectónica. Y el problema que tenía era el cálculo estructural, porque no era una forma geométricamente definida, la que les acabo de explicar. Era una forma que había trazado un magnífico arquitecto de forma libre, como si fueran los gajos de una naranja, pero no tenía una definición matemática, por lo tanto no se podía calcular. Y al no poderse calcular, la obra costó pues 73 millones de dólares, años y años y años de construcción, y en fin, es una obra emblemática desde el punto de vista arquitectónico. Desde el punto de vista estructural, pues claro, yo diría que la manera que se trabajó, con el costo que tuvo, pues comparado con lo que se hacía entonces en el Perú, con recursos muy económicos, porque esta estructura que les acabo de comentar del paraboloide en la avenida Pardo, pues no creo que haya costado más de $200 el metro cuadrado construido, ¿no? Sin embargo, fíjense, comparemos lo que costaba en ese entonces, o lo que costó en ese entonces esa famosa ópera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es interesante ver cómo ha evolucionado. En solo 40 años hemos pasado de la ópera de Sydney a lo que podemos tener ahora de potencia de cálculo, como esta cubierta que yo calculé, que es el Santuario de los Mártires de la Iglesia, ¿no? En Guadalajara. Esta es una de las obras que yo estoy más bonito, o más contento, digamos, una de las obras más bonitas que yo he podido hacer. Siempre agradezco la oportunidad de haberla hecho. Más de 50.000 barras de distinta longitud, fíjense. Hoy por hoy podemos representar ese tipo de geometrías relativamente fácil. Podemos, claro, es complicado porque esto es tridimensional, pero podemos hacerlo y podemos obtener estructuras con un costo de 55 kilos por metro cuadrado de acero, que es realmente bajísimo, ¿no? Evidentemente la construcción fue muy complicada porque
50.000 barras de distinta longitud, hay que organizar y hay que, digamos, tener un proceso, digamos, de montaje pues bastante elaborado. Pero eso es lo que ha evolucionado, imagínense, en solo 40 años hemos pasado de tener una obra como la ópera de cine que no se podía calcular, a poder calcular estructuras como estas. El futuro es maravilloso, porque si solo miramos lo que ha pasado en estos 40 años, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos 40 años? Yo me imagino que va a ser realmente magnífico, ¿no? Magnífico, si seguimos con esta misma proyección. Hemos logrado pasar cuando yo empecé la carrera, vamos a verlo más adelante, unos métodos de representación de ecuaciones que eran dificilísimos de hacer. Solo resolver una ecuación y poder representar unas curvas de nivel era todo un trabajo, ¿no? Esto fue en el año 86. Ahora podemos hacer uso de tecnologías como la que estamos viendo en esta imagen, que es un programa que se llama Rhino, que podemos parametrizar una curva arbitraria como era esta, porque estas tres geometrías que estamos viendo aquí corresponden a cada una de las tres laminares de lo que sería el santuario de los mártires, ¿no? Aunque no se parezcan, si uno lo mira en detalle, va a ver que sí. Por ejemplo, la roja sería el altar, esta sería la del medio y esta sería la de la izquierda, sería la de la entrada, ¿no? Entonces podemos parametrizar y podemos de alguna manera mover la altura de esta cumbrera, por ejemplo, y automáticamente generar las 50.000 barras para incorporarlas dentro de un programa de cálculo y poder analizar una estructura de esta gran complejidad. Y esto solo ha pasado en 40 años. Imagínense. Pero bueno, volvamos un poco atrás, porque estamos todavía en la primera parte de la presentación. Es la etapa conceptual. Entonces, en la etapa conceptual, las herramientas eran básicamente la regla de cálculo y empezaban a usarse las calculadoras. Entonces, tenemos obras notables, como puede ser la tridilosa, en las aulas masivas de la UNI, que estoy seguro que algunos de los que están oyéndonos habrán visto, ¿no? Habrán estado o habrán recibido clases. Por lo menos todos los de la UNI habrán recibido clases. Lo que no sabrán muchos de esos alumnos es que en el año 73 se hizo una prueba de carga que fue firmada por el ingeniero Carlos Pérez Bardales. Yo tengo la hoja original, porque yo guardaba todo lo que recibía de mi padre, y tengo esa hoja y lo publicamos en un libro, y fue una prueba de carga que se exigía por la universidad para poder cobrar. Se exigía la prueba estática y la dinámica. Y esta prueba estática, que ven ahí la foto, el ingeniero Rojas, que era el socio de mi padre en esa época, está en esa foto, se hizo porque si no, no iban a pagar. Hoy por hoy se aceptan aisladores de base en la propia institución sin ningún control. Simplemente se aceptan pues porque vienen de Estados Unidos, y bueno, si vienen de Estados Unidos han de ser buenos, ¿no? En fin, sin comentarios. El caso es que en ese año, en el 73, se hizo la prueba de carga con esos sacos que ven ahí de cemento, equivalente a casi 700 kilos por metro cuadrado. Se retiraron los sacos y la recuperación fue del 90 o 95%. O sea, prácticamente la respuesta fue elástica, ¿no? Posteriormente hubo un pequeño sismo y ya la prueba dinámica se dio por cumplida y abonaron el 100% de lo que son estas magníficas aulas, que son realmente una estructura maravillosa. Lo que poca gente medita al respecto es que esto viene desde la época de la membrana, de la teoría de la membrana, la tracción y la compresión, porque en una tridilosa lo que estamos buscando era una estructura en la cual las barras trabajen a tracción-compresión y las losas de concreto como membranas únicamente a esfuerzos de compresión, porque el concreto solo transmite compresiones. Entonces, digamos que esta estructura tan bonita y tan, digamos, representativa para los jóvenes estudiantes de la UNI fue calculada pues, por mi padre allá por el año 70 más o menos, ¿no? Bien. Y son obras magníficas como estos hangares. ¿Cómo se calculaban estas cosas tan bonitas? Uno las ve y ya se ve que funcionan. Es que uno solo tiene que visualizarlas y ve que la geometría es correcta. Hay una lógica estructural detrás. Los hangares tienen unos talleres que están conectados en los extremos para que el empuje que ejerce el arco, el propio peso de la estructura, lo arriostre, ¿no? Entonces eran estructuras que se pensaban así, con lógica, con conceptos. Una estructura con elementos prefabricados, porque era tan alto para poder encofrar, esos prefabricados se montaban desde el suelo y se levantaban y se izaban para colocarse finalmente en posición. Esto lo pueden ver. Uno está en Talara, que seguro se puede ver en Talara, y el otro lo pueden ver en Lima. Cada vez que aterrice el avión en Lima, observen y va a haber un hangar, el más grande hangar de concreto que está, digamos, en funcionamiento, pues es este hangar realmente pues hermoso, ¿no? Recuerdo cómo él meditaba sobre la
transferencia de esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se podía hacer para que en esta zona el esfuerzo de compresión llegara hasta el suelo correctamente, ¿no? Esos detalles se cuidaban mucho, ¿no? Porque la matemática pues era la que había, era muy limitada y no había herramientas, ¿no? Y bueno, estas estructuras han funcionado muy bien. Como anécdota les podría transmitir que cuando se estuvo construyendo el hangar de la izquierda, hubo un pequeño terremoto de más de grado 6, y habían operarios encima, aquello se movió, pero bueno, incluso sin estar arriostrados los arcos, funcionó correctamente, ¿no? Y bueno, son estructuras hermosas, y visualmente ya se les ve pues que son correctas, ¿no? Pero claro, no todo era bonito, porque en esa época, digamos, los que hacían los conceptos, las estructuras conceptuales, que digo yo, funcionaban bien, pero mucha gente no seguía, digamos, esos criterios, ¿no? Entonces, claro, había muchos fallos, ¿no? De muchos calculistas, ¿no? Yo no recuerdo exactamente, porque, perdonadme, tenía 12 años, era muy pequeño, ¿no? Pero yo sí recuerdo, y deduzco la edad no porque conozca, o precisamente diga, digamos, 12 años, sino porque por el terremoto, ¿no? El 66, 70, 74, hubieron terremotos importantes en Lima. Yo entiendo que esto fue en el 74, por lo tanto, tengo que haber tenido 12, 13 años, ¿no? Entonces yo recuerdo, cuando había un terremoto, mi padre me decía, vamos a mirar las obras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo perfectamente una que me impactó mucho, que era el Hospital de las Fuerzas Aéreas del Perú, un hospital precioso, otra de las joyas de la ingeniería que no está representada en esta presentación, pero que yo recomendaría que que vayan a ver, vio, perfecto, ha funcionado muy bien. Había una junta entre dos módulos del edificio, que había una pequeña, digamos que se había marcado la junta, pero era solo la junta, algo no estructural, ¿no? Entonces, mira, ha funcionado perfecto, mira, la junta ha funcionado. Y así circulábamos por todo Lima, ¿no? Y dentro de ese viaje que hicimos por todo Lima, recuerdo por el centro de Lima un edificio que creo que era el Banco de Crédito en ese entonces, azul, eso sí me acuerdo, cerca de la zona esta de la izquierda, no podría precisarlo exactamente, pero lo que sí recuerdo, porque lo vi y lo tengo grabado en la cabeza, era que había unas famosas cruces de San Andrés, unas X originadas por las columnas cortas que se habían dado en ese edificio, ¿no? El edificio probablemente le hicieron pintura antisísmica, lo repararon y tal, lo mantuvieron y siguió operativo y por suerte no había terremotos muy fuertes desde ese entonces, pero los que se alejaban de estas reglas básicas de la concepción estructural pues tenían este tipo de problemas. O la estructura de la derecha, ¿no? Que también recuerdo, hubo vidrios rotos y unos fallos en la fachada opuesta, porque había una gran torsión en planta, ¿no? Porque claro, si el cálculo era ya difícil, la torsión era ya imposible, ¿no? Entonces lo que hacían algunos calculistas era simplemente olvidarse de la torsión, no existía la torsión, ¿no? Entonces había calculistas en ese entonces, que no eran los conceptuales. Los conceptuales, ¿cómo hacían? Si pongo una placa aquí, pongo una placa allá. Si pongo un muro aquí, pongo un muro allá. ¿Por qué? Porque tiene que ser simétrico. Y ellos buscaban estructuras simétricas. Cuando la evolución de la ingeniería comenzó digamos, a darse, algunos calculistas pues no tomaban en cuenta estas recomendaciones y originaban este tipo de situaciones, en las cuales ponían un muro en un extremo, como en este edificio en la Avenida Larco, y en el otro lado libre, porque era muy bonito en la fachada tener pues una planta más diáfana. Entonces, claro, a la hora de tener una gran torsión, yo recuerdo que hubieron vidrios que se rompieron. Claro, también recuerdo, aunque esta foto no la he, digamos, no la he tomado yo, pero sí recuerdo que hubo un edificio muy famoso también que tenía el fallo conceptual, porque es también un tema conceptual, fíjense, era unos bloques de ladrillo con unos huecos donde se ponía adentro el refuerzo y después se ponía mortero, ¿no? Era un sistema que en esa época estaba medio de moda y consistía en eso que les comento, ¿no? Es decir, albañilería armada, ¿no? Con unos morteros muy fluidos. ¿Cuál era el problema de eso? Es que es imposible de controlar, es imposible de saber cuánto mortero ha entrado y cuánto no ha entrado, ¿no? Entonces, claro, eso era un sistema que tuvo fallos, porque puede ser una idea interesante en algunos medios, como puede ser Estados Unidos, pero indiscutiblemente en países como el Perú, donde el control es algo difícil, pues no funcionó. Entonces la idea esta, como digo, de ladrillo con unos huequitos donde ponían unas barritas y ponían unos morteros muy fluidos, pues claro, a veces quedaban los huecos sin rellenar. También recuerdo, y esto no lo he encontrado por internet y por eso pongo intencionalmente en blanco esta imagen, porque a mí me impactó mucho este fallo. Esta es una iglesia que está en San Borja, ¿no? Esta iglesia se cayó.
durante la construcción. Yo estaba estudiando en ese entonces y acompañé a mi padre, pues lo llamaron para que él fuera a verla, ¿no? La iglesia, el constructor fue preso, pero a mí, en mi opinión, el error fue de cálculo, ¿no? El error fue de cálculo. Lo que pasa es que, como suele ocurrir en estas cosas, y les transmito a los jóvenes que están escuchándome, que piensan dedicarse a la construcción, que tengan mucho cuidado si se van a dedicar a la construcción, porque normalmente, ¿no?, primero se le echa la culpa siempre al constructor, ¿no?, y después ya a veces se busca tal o cual excusa pues para librar al calculista, ¿no? Pero en este caso hay un error de concepto. Era una estructura que era una estructura metálica, muy flexible, que arriba se le puso un gran peso de concreto. Entonces, ¿qué pasó? Claro, el calculista no pensó cómo se iba a construir, y como esto era tan alto, no se podía apuntalar, no se podía encofrar. Entonces el constructor hizo sus tijerales, encima puso el peso del concreto, y cuando vaciaba el peso del concreto, como los tijerales se movían porque tenía una flexibilidad, originó que el peso fuera mayor al que estaba calculado. Ese es el primer fallo. Pero el segundo fallo, y el más importante, es que toda la carga bajaba por unas ménsulas que estaban en los extremos. Esas ménsulas fallaron por corte, un fallo frágil. Durante el hormigonado se cortó y mató a un obrero. Claro, el error ahí era, en primer lugar, no pensar en la construcción, cómo se va a construir. Pero el segundo error, y más importante, es de que un fallo frágil, como podría ser el corte en una ménsula, donde va a transmitir toda la carga de una estructura, tiene que evidentemente calcularse con un factor de seguridad mucho mayor a un factor de seguridad convencional, ¿no? Probablemente esa estructura no se hubiera caído pues con $100 más. Imagínense lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta estructura colapsó, murió una persona, lamentablemente, hace muchos años. No he encontrado ninguna imagen. Esto yo lo recuerdo porque lo vi. ¿Qué más ha pasado en estos 40 años? Yo recuerdo desde cuando acabé la carrera, se estaba estudiando en el país la albañilería, digamos, y lo que sería el adobe y las técnicas de construcción, digamos, imperantes en gran parte del país. A mí me parece bien, yo en ese entonces no podía entenderlo. Hoy por hoy, después de 40 años, yo evidentemente, yo personalmente no lo veo, ¿no? No lo veo porque pienso de que no son técnicas que puedan extrapolarse a resolver el problema de la vivienda, además porque pienso que 40 años son muchos años. Pero eso no lo dije ahora, yo lo dije hace 34 años. ¿No? Entonces, digamos que les comparto, ¿no?, que hubo una conferencia en Cajamarca en el año 86, 85, y en ese entonces yo presenté 2 trabajos, pero uno de ellos se llamaba la viga andina. Básicamente era una viga prefabricada, una estructura metálica con una losita de concreto, que la idea que pudiera ser prefabricada. Y esa idea la transmití en ese congreso, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo perfectamente también que en ese entonces la tónica imperante en el congreso era de que, caray, fíjense, hay ingenieros que piensan que el país se va a resolver con tecnología. Hay ingenieros, refiriéndose a mi persona, hay ingenieros jóvenes que piensan que la tecnología, y no, tenemos que resolver el país con las construcciones incas, pre-incas, y con el adobe, con las técnicas de construcción rural. Yo, las personas que me conocen saben que soy un enamorado de todo lo que son las culturas incas, pre-incas y todo el pasado de nuestro hermoso y gran país. O sea, las personas que me conocen saben que soy así. Tan es así, hace poco, después de 35 años, logré ir a Cuelap y para mí fue uno de mis sueños hechos realidad. Pero hay que distinguir entre lo que es nuestro pasado histórico, ¿vale?, y lo que es nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Entonces yo pienso de que sí, son técnicas que hay que proteger y hay que, digamos, ver la manera de preservar, pero desde luego, si pensamos en la investigación que debe hacer el país, yo hace 34 años opinaba que había que buscar prefabricación y habría que buscar técnicas modernas y tecnología, y han pasado 34 años y tengo que decir que lamentablemente seguimos en gran parte en exactamente el mismo lugar, lo cual para mí es algo preocupante porque los problemas con el tiempo pues se agravan, ¿no? En mi opinión personal, el debate debería de ser si se prohíbe o no se prohíbe la construcción de este tipo de viviendas, ¿no? Ese sería el debate. Y no continuar invirtiendo dinero y recursos investigando pues lo mismo, ¿no? ¿Qué más pasó en esa época de la concepción estructural y los cálculos modernos, esa transición? Bueno, pues como les mencionaba, ¿no?, como la torsión era algo que era difícil de calcular, no se consideraba. Entonces hay ejemplos, por ejemplo, el aeropuerto de Lima, ¿no? El aeropuerto de Lima me tocó estudiarlo porque me invitaron amablemente
para, para hacer su refuerzo. Y cuando lo calculé, vi que efectivamente no funcionaba bien el edificio porque tenía una gran torsión. O sea, las placas estaban en una zona y el edificio giraba, digamos, mucho por efecto de la torsión. Propuse una solución con disipadores de energía, que se ve un poco en la imagen, y los que están interesados, hay una tesis en el año 2003 que publicamos, y bueno, pues al final la propuesta era con disipadores SLB en ese entonces, pero finalmente adoptaron una solución en base pues al sistema Taylor, porque el mío era en ese entonces muy barato. Bueno, ¿qué más o qué no ha pasado en estos 40 años? Digámoslo así. Hemos visto un poco lo que ha pasado. ¿Qué no ha pasado? Bueno, no ha pasado, por ejemplo, que la UNI, mi querida alma mater, tenga pabellones como el que estamos viendo en esta imagen, que es el pabellón G. Muchos de los que me están viendo serán alumnos de último curso o habrán egresado al poco tiempo, ¿no? O algunos serán más jóvenes, pero yo los animo a que visualicen estas imágenes y me digan qué ven, qué ven de raro, ¿no? ¿Qué les falta? ¿Qué es lo que no hay, digamos, en estas imágenes, ¿no? Miren, observen un poco. ¿Qué les falta a estos elementos? Estas son imágenes tomadas de internet de lo que sería el aula, los pabellones G. Bueno, algunos lo habrán visto. Lo que le falta son vigas. No hay vigas. Es decir, en una dirección hay las vigas principales, pero en esta otra dirección, en esta dirección perpendicular aquí, no hay vigas. Y eso es porque en ese entonces algunos calculistas calculaban por gravedad exclusivamente. No todos. Mi padre, evidentemente no, él ponía vigas en las dos direcciones, era algo básico, ¿no? Conceptual y básico, ¿no? Pero bueno, había calculistas que no, ponían solo vigas en una dirección, la dirección de las cargas de gravedad, y en la otra dirección, pues bueno, pues ponían el aligerado, y ya está. Entonces, claro, estas estructuras han pasado 40 años, incumplen todo lo que se enseña adentro. Son edificios que no tienen vigas, irregulares en planta y en altura, columnas cortas, juntas inexistentes, sin detalles dúctiles, piso blando, falta de tallado, y es un etcétera que bueno, espero que algún día poder ver o que se derrumben y se construyan nuevos, o mejor, que se refuercen y se mantenga el patrimonio histórico. Pero no solamente pasaba esto en el Perú, o sea, ojo, que no estamos hablando de algo propio de los peruanos, ni mucho menos. Estamos hablando de algo que era común. Esa transición entre lo conceptual y lo numérico dio errores brutales en muchos países, ¿no? Y en Estados Unidos y en California, pues hubo fallos clamorosos, ¿no? Y además clamorosos, hoy por hoy los vemos como algo evidente, ¿no? Y para algunos calculistas era evidente en ese entonces, ¿no? Pero para otros no. Este hospital, el famoso Olive View Hospital, lo que poca gente sabe, algunos sabrán que esto colapsó y las imágenes son dramáticas, pero lo que poca gente sabe es de que este hospital se calculó pensando en el principio de piso blando, ¿vale? Es decir, algo que ahora está prohibido, el piso blando no se debe hacer. En ese entonces la teoría era de que el primer piso debía ser blando para tener, digamos, un movimiento, digamos, por el sismo, y que del primer piso para arriba ponían muros, porque había muros ahí arriba, había muros exprofeso puestos a propósito para que sea rígido del primer piso para arriba, pero el lobby o la planta baja sea flexible y de tal manera que cuando hay un movimiento sísmico esto se moviera. Entonces digamos que la idea conceptual era esa, se aplicó, se construyó este famoso hospital, el Olive View, y lamentablemente, pues claro, las ideas que no tienen una base sólida, pues fallan, como falló este hospital de una manera clamorosa, ¿no? Esto dio lugar a muchas cosas, entre otras el aislamiento de base, ¿no? El aislamiento de base que, digamos, yo fui el primer ingeniero peruano que ha trabajado en esta tecnología y por eso la conozco y he visto su evolución, su nacimiento y sus fallos. El nacimiento fue básicamente reemplazar este piso blando por algo muy flexible, tipo neopreno, porque los primeros aisladores fueron de neopreno, no de fricción, que permitieran ese gran movimiento en la base, ¿no? Para lograr esto que había sido el colapso del Olive View, pero lograrlo de una manera, digamos, tecnológica. Esto fue realmente desastroso lo que pasó en este hospital. Pero no solamente pasó esto en el hospital Olive View, también había kilómetros y kilómetros y kilómetros de estructuras en California hechas con la misma solución. Esta solución, seguro que más de una película que
algunos de ustedes recordarán algunas películas antiguas y verán estos famosos puentes, ¿no? O viaductos, ¿no? Estos viaductos, lo que la poca gente sabe es de que ganaron premios en su momento por su estructura, ¿no? Y la estructura, ¿cómo estaba calculada? Bueno, como en esa época no se podía calcular los efectos diferidos de la retracción y de la afluencia, y como era una estructura post-tensada, el calculista optó por el siguiente criterio. Dijo, bueno, una estructura isostática, las pérdidas del pretensado no existen, porque es una estructura isostática, ¿no? Si uno tiene una viga simplemente apoyada y tiene un elemento post-tensado, es isostático, las pérdidas del pretensado no generan redistribución de esfuerzos, por lo tanto la puedo calcular exactamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Una estructura isostática. Hizo el viaducto articulado en este punto que vemos aquí hay una rótula, ¿no? Está detallado como rótula, ¿sí? De tal manera de que cuando venía un sismo, el cálculo, digamos, se podía calcular con la estática, estructura isostática, no era hiperestática. Entonces, esto lo hizo así a propósito para poder prescindir del cálculo que no podía realizar de los efectos, de la redistribución de los efectos diferidos del posttensado. Fíjense, una barbaridad. Una barbaridad. Tan es así que mi padre siempre me enseñó a mí, y lo ha aplicado en todas mis obras, que es mejor siempre que sea hiperestático. Siempre es mejor tratar de conectar los elementos que dejarlos sueltos, porque es una seguridad adicional que uno tiene, ¿no? Entonces, digamos, esto que a mí me enseñaron y me ha funcionado muy bien, en este caso, pues no se aplicó. El resultado fue ese trágico accidente, ese trágico colapso, ¿no? De kilómetros y kilómetros. Ese puente ya estaba en reparación, poca gente lo sabe. Pueden ver el vídeo aquí si después tienen un momento y tienen curiosidad. Este viaducto, digamos, ya sabían que estaba mal en el terremoto de Loma Prieta en el año 89, pero no tuvieron tiempo, iban reparando, y de hecho la reparación fue mala, porque lo único que hicieron fue conectar kilómetros y kilómetros de los puentes con unos cables que venían por fuera, en vez de atacar de raíz el problema, que era lo que les estoy diciendo, que era una estructura isostática frente a un sismo, es una mala idea, mal detallado, dúctil también, pues, y que transmitía por torsión, para que sea, digamos, un sistema estable, tiene que transmitir por torsión, como ven aquí. Esta imagen de la izquierda es tomada de mi tesis doctoral, después la podemos mencionar, pero básicamente era una tesis en la cual es la primera vez en el mundo que se generaba un programa que, igual que hay los programas que juegan ajedrez y simulan inteligencia de un jugador de ajedrez, pues yo hice un programa cualitativo que se llamaba Gripa, es el nombre que le puse, que lo que hacía era combinar estado de barra, abstracción, compresión, momento positivo, momento negativo y simular inteligencia, ¿no? Y bueno, lo que ese programa demostraba es algo que se puede demostrar, digamos, manualmente, y es de que este viaducto necesitaba necesariamente que esta barra que se ve aquí, que es esta barra cortita que está aquí, tiene que trabajar a torsión para que el sistema sea estable, ¿no? Entonces los inconvenientes de esa estructura eran que el mecanismo de transmisión de cargas pasaba por torsión en el concreto, que era isostático, y que tenía un detallado pobre, ¿no? Entonces la solución que hicieron, que estaban haciendo antes del colapso, era conectar a lo largo del puente con un cable, y eso fue una mala idea, porque lo único que originó fue que en vez de fallar una sección, fallaron como 4 o 5 kilómetros enteros de un puente encima del otro, ¿no? Y posteriormente ya se ha hecho la solución buena, que es la actual. Se hizo un gran programa de investigación a partir del año 90 en todo California, y bueno, resolvieron el problema añadiendo unas vigas en esta dirección a lo largo de todos los kilómetros de todas las carreteras de California, ¿no? Pero bueno, aquí lo que les trato de decir es que esto no solamente pasaba en el Perú, pasaba en muchas partes, y en Estados Unidos ha habido fallos clamorosos, ¿no? Como los que estamos viendo aquí. Pasamos pues al segundo periodo, ¿no? El segundo periodo sería el periodo ya numérico, ¿no? El periodo numérico sería la etapa en la cual empezaban a aparecer los computadoras o los ordenadores, digámoslo así, comenzaba a haber calculadoras, comenzaba a haber herramientas numéricas, ¿no? Entonces, este segundo periodo es el periodo numérico, ¿no? Este segundo periodo numérico, bueno, tiene algunos representantes destacados, indiscutiblemente, el profesor Julio Coroiwa, ¿no? Porque él fue referente y fundador junto con Roberto Morales del CISMIT, pero él es un referente de lo que es la mitigación de desastres y la prevención de desastres en el Perú. Desde aquí mi recuerdo a este gran profesor,
indiscutiblemente pues un referente, ¿no? Yo estuve en la inauguración del SISMIT, esto evidentemente poca gente lo sabrá, yo lo sé porque estuve ahí de acompañante, evidentemente, no por mí, porque yo era muy joven en ese entonces, pero invitaron a mi padre, que era gran amigo de Julio Coroiba, y yo pues estuve ahí de acompañante, ¿no? Recuerdo perfectamente esa noche. En ese periodo, aproximadamente en 1980, empieza el cálculo estructural moderno en el país, ¿no? Y aquí yo debo decir que indiscutiblemente el gestor o el padre o el referente, digámoslo así, del cálculo estructural moderno en el país es el profesor Hugo Scaletti, ¿no? Eso es indiscutible, yo creo que poca gente no va a estar de acuerdo en este aspecto. ¿Por qué? Porque él trajo toda la tecnología que estaba en ese entonces empezando en el MIT sobre los elementos finitos y los cálculos numéricos, ¿no? Entonces él vino y devolvió todos estos conocimientos que él había adquirido a todos los estudiantes que querían aprender. Y yo indiscutiblemente aprendí muchísimo del punto de vista numérico y de los elementos finitos de su parte, ¿no? En ese entonces hice una tesis dirigida por él, y esto da una idea de la potencia, o cómo era el cálculo en ese entonces, ¿no? Fíjense, esta era una estructura de 10 metros por 40, ¿no? Es una estructura, digamos, 10 por 40. Yo hoy la calcularía en mi oficina esto en una tarde, ¿no? En ese entonces, ¿no? Era tan complicado aquello que teníamos que dividirla en 4, ¿no? O sea, la estructura era 10 por 40, pero tenemos que dividirla en 5 por 20, ¿no? Porque los elementos finitos que teníamos aquí, como 334 incógnitas aproximadamente, ya era el límite que podían manejarse con una computadora en ese entonces moderna, digámoslo así, ¿no? Solo 334 incógnitas, ¿no? Teníamos que aplicar condiciones como simetría y de antisimetría, ¿no? Aquí es simétrico, antisimétrico, bueno, una serie de condiciones para poder calcular esto con 334 incógnitas en un tiempo razonable. El representar estas curvas de nivel era toda una historia, porque había que resolver unas ecuaciones de segundo grado, y eso yo lo desarrollé personalmente, es decir, ideé una manera en la cual resolvía una ecuación de segundo grado y calculaba para ciertos momentos las curvas, ¿no? Porque esto no te lo daba ningún programa. Entonces después había un programa de gráficos que podía graficar curvas de nivel. Entonces, con el programa de elementos finitos desarrollado en el año 86, y con esta herramienta que había calculado para ubicar estos puntos, después con Rotring, porque en ese entonces no existían todavía el AutoCAD, lográbamos hacer estas curvas de nivel que representan las curvas de los momentos, digámoslo así, de los momentos en estas losas, ¿no? Y esto fue parte de mi tesis de ese año, ¿no? Imagínense cómo ha cambiado. Pudimos hacer estructuras bonitas, ¿no? Como esta de la fábrica Musiris, que es una fábrica de 25 por 42. Yo recuerdo cuando fui por primera vez dentro de esta fábrica, ya estaba hecha el perímetro, estaban hechas las columnas y los muros de este perímetro, ¿no? Porque inicialmente parece que habían pensado que iban a poner una estructura metálica, ¿no? Un tijeral metálico. Entonces recuerdo que estaban hechos los techos, que eran las columnas, que eran bien altas, de unos 5 o 6 metros de altura, y recuerdo que fuimos y el dueño, el señor Musiris, en paz descanse, una gran persona, le decía a mi padre que, bueno, él quería un techo de concreto para esta cubierta que era de 25 por 42 metros. Claro, imagínense la imagen, jóvenes, ustedes ahora recién egresados, que van a un lugar que mide 25 por 42 metros y que el dueño le está diciendo que hay que hacer un techo que no tiene ninguna columna dentro. Se lo está diciendo a mi padre y mi padre me miraba a mí como diciendo, tú lo vas a calcular. Y yo decía, esto no se puede hacer. Hay que poner columnas, es demasiado grande. Sin embargo, pues efectivamente fue un techo que hicimos, ¿no? Con tecnología propia, con la tridilosa, ¿no? Una sección variable de 1,20 m al medio, 60 centímetros, y articulamos todo el perímetro de esta cubierta. Tiene Porex o Tecnopor y unas barritas de 1 pulgada cada 50 o así, para que sea articulado en todo el perímetro, ¿no? Y así lo calculamos y lo construimos. Igualmente, los elementos finitos tenían que estar más pequeños aquí donde había momentos más grandes y un poco más grandes después. Es decir, los elementos finitos no es como ahora que uno dice 8 por 8 y por uno lo calcula. No, había que pensarlos más pequeños, donde hay más variación de momentos, y más alejados o más grandes, donde hubiera menos variación. Porque el tema básico era la potencia de cálculo, que era muy limitada, ¿no? Y el dibujo en Rotring, ¿no? Claro, imagínense, eso es lo que pasaba en el año 86. Ahora,
podemos hacer estructuras como esta, ¿no? Vamos a ver ahora algunos ejemplos, ¿no? De estructuras, digamos, que he proyectado yo, digamos, en estos años, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos en México y en algunos otros países de estructuras, y vamos a ver las posibilidades enormes que nos ofrece el cálculo y cómo ha cambiado desde ese entonces a la actualidad, ¿no? También permítame decirles, ¿no? Que he tenido la suerte, ¿no? De poder hacer proyectos en 12 países, ¿no? Falta incluir Guatemala porque hace muy poquito me han confirmado, ¿no? Que bueno, hemos hecho ya un proyecto con disipadores SLB en Guatemala, y también déjenme decirles que es muy probable que hagamos la reparación de una serie de hospitales en Guatemala, ¿no? Con disipadores SLB también, lo cual me parece pues todo un orgullo para todos los peruanos, no solo para mí. En todo caso, digamos, al margen de eso, lo que sí es cierto es de que hemos hecho proyectos en 4 continentes, en 12 países, ¿no? A lo largo de estos años, ¿no? Hemos hecho proyectos como esta cubierta en España, que es una cubierta realmente bonita por esas culturas, esas columnas escultóricas, ¿no? Esta estructura, en España, digamos, la suerte que tiene o que he tenido, ¿no? De poder comparar diversos mundos, ¿no? Es que aquí el material es un poco les sobra, ¿no? O sea, les da igual, ellos quieren rapidez, ¿no? La ejecución, digamos, que sea rápida, ¿no? En este caso no había otra manera de hacerla, sino es con una estructura muy laboriosa, ¿no? Como fue el caso del Club de Natación Sabadell, pero que es, por otra parte, realmente, pues, bonita, ¿no? Fíjense, esta columna aquí, a esta columna aquí son unos 45 metros aproximadamente. Tenemos una viga adentro, es una viga hueca que pesa poco, y dentro se puede acceder por estas ventanas, y tiene una serie de postensados como ven aquí, ¿no? Son unas costillas que van en esta dirección, porque arriba había una piscina, ¿no? Abajo había otra piscina que se ve en esta imagen, una piscina olímpica, y arriba había una piscina recreativa, ¿no? Entonces esta estructura realmente fue complicada de calcular, y es una pequeña joya que hice hace muchos años, en el 2002. Otra estructura interesante, ¿no? Es la macrotridilosa del Fórum, ¿no? De las culturas. Ahí yo tuve la idea de, como una tridilosa que tenía 50 centímetros, lo típico de Peralte, y una malla de 50 por 50, pues ¿por qué no hacer algo más grande? Conectar el piso con el techo de una estructura y poner diagonales todo con perfiles, ¿no? Esa solución conceptual se me ocurrió, la propuse, y claro, encajaba muy bien con este proyecto que tenía unas dimensiones enormes, ¿no? Lo interesante de este proyecto, que poca gente pues sabrá, y por eso lo comparto, ¿no? Porque de alguna manera quedé reflejado, de alguna manera, es de que en ese proyecto tuve la idea de que para que las diagonales trabajaran en tracción pura, hice un procedimiento iterativo, ¿no? Entonces comenzamos con unas diagonales puestas de una cierta manera, y a partir de ahí, bajo cargas de gravedad, fuimos calculando, y cuando estaba en compresión las girábamos, ¿no? Íbamos haciendo un proceso iterativo, de tal manera de que en general, lo más posible, los elementos estuvieran en tracción, ¿no? Y se conectaba el piso con el techo, con losas de concreto que además tenían postensados. Fue una estructura pues muy destacada, en la cual tuve la idea del concepto. Si es que tengo que destacar algunas pocas obras, indiscutiblemente la torre QV1 es una, ¿no? Porque esta es una torre conceptual, es una torre, digamos, que el cálculo se hizo en gran parte manualmente, ¿no? Se hizo unas bajadas de carga, una comprobación de elementos como ménsula, todo manual. Realmente fue una transición entre lo que sería la etapa conceptual y la etapa numérica, que hoy por hoy todo lo hacemos exclusivamente con ordenadores y programas sofisticados de análisis, ¿no? También es destacado poner algunas imágenes como esta, ¿no? Porque esto ya no se va a volver a ver, ¿no? Porque esto es como si fueran las pirámides egipcias, ¿no? O sea, imagínense, esto parece ahí Tutankamón y las pirámides, ¿no? Esa era la rampa con la cual accedían al predio para poder vaciar el solar y ir excavando los sótanos. Esto es en Guadalajara, México, ¿no? Poca gente, bueno, pocos sabrán, ¿no? Que dentro de estos muros de concreto blanco hay otro entramado metálico, ¿no? Hay un doble entramado, es decir, por fuera hay este entramado metálico y por dentro hay otro entramado, ¿no? Esa es una estructura conceptual. ¿Por qué? Porque, fíjense, la carga está muy definida. Uno está en este punto, y la carga, estos son viguetas unidireccionales, ya se intuyen por abajo, ¿ven? Trabajan en esta dirección. La carga de una persona va en esta dirección a este punto, y en este punto tenemos esta gran macro cercha o tijeral de gran altura,
el gran peralte, ¿no?, que transmite la carga a los núcleos. Y estos 3 núcleos son 3 patas de concreto armado, donde está la circulación, que son las que llevan la carga hasta la cimentación. Es una estructura muy segura y redundante, porque ¿qué pasa si quitamos una de estas diagonales? Bueno, esto sigue trabajando porque hay unas vigas metálicas en esta dirección. Por lo tanto, si quitamos algunos de estos elementos, esto sigue trabajando. Además, estos son perfiles, no son cables. En algún momento se pensó que fueran cables, pero claro, el esfuerzo vertical que pudiera originar un sismo, pues se consideró pues que era mejor no hacerlo, ¿no? En planta, ven que esta sería la planta de la estructura como un trébol de 3 hojas, ¿no? Al medio hay una serie de huecos para circulación y para iluminación, ¿no? Bueno, el proyecto arquitectónico de Carmen Pinós realmente era una belleza, ¿no? Por dentro se puede ver un poco lo que les comentaba, ¿no? Estos grandes huecos, ¿no? ¿Cómo calculé esto? Bueno, haciendo una bajada de carga, poniendo esto como si fuera un apoyo, calculaba una reacción, entonces esa carga la distribuía como una ménsula y la llevaba hacia las zonas centrales de los muros, ¿no? Todo eso lo hice a mano, no se hizo con un programa de ordenador. Y la estructura ha funcionado maravillosamente bien. Hay ángulos por todas partes para ver, fíjense, por los sótanos ven esta estructura como colgada, ¿no? Es una estructura bella por donde se mire, ¿no? En ese entonces también, siguiendo con esta regla de los conceptos aplicados a las estructuras, diseñé lo que sería el estadio de las chivas, ¿no? Esta estructura es como un semicono, ¿no? Esto verde sería como un semicono de concreto, rígido, ¿no?, que da la vuelta, y arriba hay un diafragma que conecta todo el nivel, ¿no? Y por encima ya vendría la macrocubierta metálica, ¿no?, ligera, que se apoya en estas columnas, ¿no? Por dentro entonces tenemos esta visión, ¿no?, del semicono de concreto inclinado que da la vuelta. Cuando hay un sismo esto es tan rígido, ¿no?, tan rígido que realmente prácticamente esto no se mueve y no tiene, digamos, mayor solicitación sísmica, ¿no? Es una estructura con unos mecanismos de transmisión de carga definidos, ¿no? Como les decía, ¿no? El momento que transmite la cubierta, ¿no?, baja a través de la columna. En este punto, como tenemos los racks, ¿no?, los graderíos, ¿no?, el momento se reparte entre el graderío y la columna, y al final el momento, que es muy grande, el de la cubierta, se va reduciendo y al final abajo queda bastante más pequeño, que hubiera, en contraposición a otra solución que hubiera sido la que estaba antes de que nosotros interviniéramos, que consistía en tener una columna exenta, aislada de lo que es el resto. Es decir, en las estructuras es muy importante el concepto. Un concepto malo origina sobrecostos y el cálculo se vuelve tortuoso y origina complicaciones, ¿no? Entonces, originalmente, antes de nuestra intervención, la propuesta era una columna metálica y la cubierta exenta de lo que sería el graderío. Nosotros juntamos lo que es la cubierta con el graderío y eso simplificó muchísimo los costos y la estructura, ¿no? Ese es el diafragma que les decía, horizontal en el nivel alto del semicono, que transmite las cargas sísmicas que horizontalmente se producirán en el caso de un sismo, ¿no? Una estructura muy bonita. Ganó un premio por su visión interior, ¿no? Aquí tienen unas imágenes de un puente curvo, que esto no se llegó a construir, pero era un proyecto que hicimos. La columna del mástil era como un lanzón de estos incas o preincas, ¿no?, con un puente curvo y una tridilosa en la base, pero bueno, lamentablemente no se ejecutó, pero una estructura muy bonita. Y al fondo se ve el estadio de las Chivas que acabamos de ver. Si hay una estructura de la cual yo estoy orgulloso, lo digo siempre, es el santuario, ¿no? Es una joya que tuve la suerte, digamos, de lograr que tuvieran la confianza, ¿no?, en que la pudiéramos hacer nosotros. Y hay imágenes como esta que son irrepetibles, ¿no?, porque ya yo las guardo y las tengo, y las tengo en mi web y las trato de mantener, pero poca gente ya las verás porque no están, digamos, reflejadas en la actualidad. Ahora ya está casi terminada la cubierta, ¿no? Pero aquí tienen una imagen, ¿no? Imagínense, mire, esta es una persona, ¿no? Son 2 personas, perdón, aquí, esto es solamente el graderío, ¿no? Imagínense, este graderío que ven aquí, esto sería una personita aquí como una hormiguita, ¿no? Y esta gran cubierta es de forma libre, ¿no?, como hemos visto al inicio de la presentación, ¿no? Estas cubiertas, digamos, están hechas con barras Calcip, que son unas planchas, digamos, que permiten una doble curvatura y tienen
aislamiento térmico y acústico muy, muy bueno, ¿no? Fíjense, la forma está pensada para conectar la entrada abajo con el graderío arriba, ¿no? Por eso pusimos estas grandes vigas que permiten un voladizo, pues, un voladizo muy grande, ¿no? Las estructuras que trabajan por forma siempre son mejor que las estructuras, digamos, que hay que calcularlas demasiado para que lleguen a funcionar. Por dentro es más bonito que por fuera, a mi juicio personal, ¿no? Tenemos este maravilloso, digamos, muro encasetonado, ¿no? Que es un muro curvo en las dos direcciones. Esta idea la tuve de una iglesia en el Perú, que tengo esa imagen de pequeño que todavía no he podido ubicar, algún día espero poder ubicarla en Lima. Esa iglesia tenía un muro, no era curvo, era plano, ¿no? Pero tenía esa forma así como entramada, ¿no? Y entonces cuando tuvimos que hacer este muro, que inicialmente el arquitecto pensó en curvo, eso sí, pero lo pensó opaco, ¿no? Yo pensé que por el peso, el costo, ¿no? Era mucho más económico hacerlo así, con esta manera encasetonada, ¿no? Y bueno, realmente fue un acierto porque después han puesto un vitral precioso que vamos a ver después tapando estos huecos, ¿no? Entonces, la rigidez la da la forma, ¿no? Es una forma curva en una dirección, ¿no? Y alto, entonces la inercia la tiene la propia curvatura del muro, ¿no? Desde el altar tenemos esta vista que vemos abajo, ¿no? Es realmente una belleza de obra. Y bueno, si algún día van por Guadalajara, yo los animo a verlo, ¿no? Ese es el estado actual, digamos, que tendría la cubierta, ¿no? El santuario ya está terminado lo que sería el vitral, ¿no? Y ya se ha usado, digamos, en algunas pocas misas, ¿no? Pero bueno, de momento, digamos, todavía no está formalmente inaugurado, ¿no? Como saben, ¿no? Para inaugurarlo tiene que ir el Papa, ¿no? En algún momento más adelante. Es una iglesia realmente muy, muy hermosa. Hemos hecho proyectos en muchos países. En Bulgaria, por ejemplo, hicimos uno de los primeros edificios postensados con unas grandes losas, en este caso dimensionadas con un peralte de la luz entre 40 o 0,65 del concreto, del hormigón armado, en base a una solución de bandas planas con unos cables postensados en las dos direcciones. Esta es una fábrica de pan y esta es un edificio de la televisión búlgara, ¿no? Hemos hecho también proyectos en Busaitín, ¿no? En este caso hablamos de una gran, enorme losa de transferencia de 80 metros por 90 metros en planta sin ninguna junta de dilatación, que encima tenemos 5 edificios, ¿no? Si alguna vez piensan que tienen calor, consuélense pensando en Busaitín y sus 40-45 grados que tiene de temperatura. Yo fui en invierno y era más de 40 grados. Cuando hay 50 grados se para cualquier labor de construcción. Realmente yo tomé esa foto, esta que ven aquí abajo la tomé yo personalmente, ¿no? Y ahí se ve una panorámica de la obra con las 5 torres que se van construyendo en altura. Parece que no se hablaban los ingenieros que hicieron la parte de arriba, los arquitectos con las torres, con los arquitectos del sótano, ¿no? Porque teníamos columnas que estaban muy cerca una de otra, incluso a veces 30, 40, 50 centímetros, pero no correspondían prácticamente ninguna. Evidentemente también proyectos más pequeños como este en San Feliu del arquitecto Luis Ángel Domínguez. En este caso lo interesante es esta cubierta que tiene las vigas por arriba, ¿no? Un poco como vimos al comienzo, ¿no? El Club Regatas que decía mi padre que ponía las vigas por arriba. Hay varios proyectos suyos que tenían esta solución, pues en este caso pues hice lo mismo, ¿no? Por debajo se ve plano, ¿no? No hay una estructura evidente y por encima hay unas vigas que da la sensación que estuviera flotando, ¿no? Con estas columnas inclinadas. Claro, en este caso en particular no hay terremotos, ¿no? La Torre QV2 también de la gran arquitecta Carmen Pinós es una joya por la estructura en cuanto a su planteamiento diáfano, ¿no? Ven aquí, estas son personas, ¿no? Estamos hablando de un espacio enorme, más de 20, 25 metros por unos 15 o 20 metros en esta dirección, sin ninguna columna dentro, ¿no? Solamente con este entramado es un pórtico en forma de A que une estas columnas que están en el centro, es decir, esa solución no es, esta es una solución previa, la solución final solo tiene una columna aquí, una viga aquí y estas dos, digamos, vigas inclinadas, ¿no? Es una torre que tiene 4 grados de inclinación, que parece poco 4 grados, pero si lo miramos en altura, al final es una cantidad, un valor significativo lo que se inclina, ¿no?
Estas son imágenes de la torre terminada, es una torre muy, muy bonita, muy moderna, ¿no? De color negro, ¿no? Atrás, si se fijan, podrán observar que esta que ven es la torre QV1, ¿no? La anterior. Cuando se hizo la torre QV1, y es interesante comentar, no había nada alrededor, era un edificio solo, ¿no? Ahora, pocos años después, se hizo la torre 2, y fíjense, está todo construido alrededor, porque así avanzan algunos países. Claro, si tengo que pensar en proyectos emblemáticos, no puedo dejar de poner la Torre Paradox, ¿no? Pues realmente la Torre Paradox es uno de los proyectos más emblemáticos que hemos hecho, no solo por su altura, que son 62 plantas, sino porque son 3 torres unidas entre sí. Fíjese, tenemos que tomar decisiones cuando somos calculistas, y son decisiones importantes que nos pueden originar que el cálculo sea muy complicado o no. En este caso, cualquier decisión hubiera sido complicado. Pero la decisión al comienzo era, ¿hacemos las 3 torres independientes, hacemos juntas entre unas y otras? Algún calculista teórico hubiera pensado, sí. Fíjense, es mejor cada uno independiente y así puedo calcular cada uno de una mejor manera y tal. Y después la junta ya la resuelvo. Error, craso error. Si hubieran hecho eso hubiera sido horrible. Es mucho mejor las 3 torres unidas, las 3 que se van uniendo en altura, y así no tenemos ninguna junta, y así el cálculo, digamos, sí será complicado por su gran complejidad, digamos, geométrica, pero de alguna manera es mucho más sencillo eso que pensar en manejar juntas entre las 3 torres, ¿no? Y bueno, esta estructura realmente es hermosa, como ven, a la izquierda es la foto ya terminada, ¿no? Ha tenido 3 terremotos. Algunos de ustedes que me siguen en Facebook habrán visto el vídeo reciente de un terremoto que hubo en México, como la persona que está en el piso 52 tuvo la sangre fría de con su cámara grabar el movimiento, y se puede ver cómo la torre se mueve muy, muy, muy lentamente, ¿no? Hay unas botellas de vino que parece que se fueran a caer, y funcionó pues perfectamente. Ya ha tenido 3 terremotos importantes y ha funcionado bien. Otros proyectos como el del Corporativo Central Park son proyectos que siempre son difíciles, ¿no? Porque al tener estas inclinaciones en las columnas generan tracciones en los diafragmas de piso que hay que considerarlos, ¿no? Entonces fue una estructura en su momento complicada, ¿no? Que a la derecha ven la estructura terminada en Guadalajara también. Muchos de nuestros proyectos son muy modernos, pero en el fondo son simples. Son modernos por la apariencia por fuera, pero en el fondo es una estructura que es continua, ¿no? Y que se manejan con las fachadas que van haciendo unas curvas y unas formas modernas, todas con postensado aligerado, ¿no? Lo cual permite unos grandes voladizos con un costo relativamente manejable, ¿no? Entonces, básicamente son estructuras similares, ¿no? Esta es otra, esta se llama Parque San Javier. En este caso tenemos la misma estructura y los voladizos y las plantas interiores con postensado aligerado, ¿no? Claro, podemos ver muchos proyectos como el anterior. Tenemos una media de 20 proyectos cada año, ¿no? Pero hay algunos que son especiales, ¿no? Y este es uno, el que estamos viendo ahora es uno que para mí es una de las joyas, ¿no? Que hemos podido hacer. Está en construcción. Es un proyecto que se llama Proyecto Puebla OAC 58. Es un edificio de 205 metros de altura, es un edificio alto, pero más que alto es muy esbelto. Imagínense las Torres Gemelas, que todos consideramos que eran esbeltas, pues tenemos esa visión, ¿no? Medían 450 metros de altura, pero 60 metros de ancho, ¿no? En este caso son 205 metros, pero solo tiene 20 metros de ancho, ¿no? Es una estructura muy, muy esbelta. Tiene unas vigas en la dirección corta y tiene unos muros desacoplados con disipadores en altura a lo largo de toda la torre, que son los que controlan el movimiento en la dirección, digamos, perpendicular. Pero tan interesante como el movimiento en la dirección perpendicular es en la dirección longitudinal del edificio, ¿no? Estas son imágenes del modelo que muestra algunos puentes que conectan las 2 torres, ¿no? Entonces, entre sí, entre las 2 torres hay unos puentes de unos 22, 25 metros de luz que conectan las 2 torres, ¿no? Nuevamente, aquí también un calculista podría haber pensado, no, mejor lo desconectamos, ¿no? Porque va a trabajar mejor. Seguramente un calculista desde el punto de vista teórico, ¿no? No, claramente la opinión es que es mejor conectarlo, y además podemos conectarlo y hacer una estructura apalancada, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Una estructura apalancada es una estructura que une los elementos en altura de tal manera que los rigidiza de una manera notable, ¿no? Entonces, esos elementos son estas cruces que ven aquí, ¿no?
Estas cruces son diagonales metálicas, ¿no? Entonces tenemos el piso y el techo de cada planta, donde hay estos puentes, está conectado con unas diagonales metálicas en X, que por cierto aquí hay que agradecer al ingeniero Leonardo Pérez, que fue el que ha calculado esta parte, y estas conexiones y estos elementos, un colaborador que tenemos aquí en Barcelona, y él, digamos, ha hecho esta parte del cálculo, ¿no? Pero el concepto, ¿no? Es la parte, digamos, para mí, la parte, digamos, primera. Esa parte es la idea, básicamente es conectamos el piso y el techo para darle en la dirección longitudinal una gran rigidez. Esa estructura apalancada es una joya. Y como no hace falta hacerlo en todas las plantas, aquí ven, en las plantas de arriba tenemos la X, y aquí tenemos unas columnas, no tenemos X en el otro piso, aquí tenemos las X, no tenemos. De esa manera logramos ahorrar un poco de estos elementos en diagonal, ¿no? Y bueno, es una estructura pues realmente bonita. Aquí no se podía manejar esas X porque eran unos pisos, ese es el piso 36, 37 me parece. Son unos pisos, digamos, donde hay unas canchas de pádel y unos elementos de puentes que no permitían, digamos, tener esas X. Son los únicos elementos. En el resto sí que los pusimos, ¿no? Aquí se ve un poquito más en detalle, ¿no? Lo que sería la parte de arriba y estos puentes, ¿no? Ven la losa de concreto de 1 metro, estos son 22, 25 metros de luz, y estos elementos en X que conectan el piso y el techo, ¿no? Es realmente muy bonita esta estructura. Tendríamos una infinidad de proyectos que podemos citar y podemos continuar, y este, por ejemplo, es el proyecto Interlomas, ¿no? Que es un proyecto en el DF, en México, en Santa Fe también, que es cercano al DF, y bueno, tiene unas formas muy bonitas, está en construcción actualmente, son varias torres, y en este momento estamos, pues, bueno, ya está calculado y está en construcción. Podríamos seguir, pero yo pienso que ya la idea está clara, ¿no? O sea, hemos podido avanzar muchísimo, ¿no? Entre el inicio del cálculo, los primeros cálculos con unas herramientas de computador muy rudimentarias, como hicimos en el año 86, 87, en la tesis dirigida por el profesor Scaletti en la UNI para poder calcular tridilosas en ese entonces, a lo que hoy por hoy podemos hacer, ¿no? Yo creo que se aprecia esa evolución que ha habido enorme, ¿no? en el cálculo de las estructuras, ¿no? Y para terminar, pues tendríamos esta forma libre, ¿no? Que es una estructura muy alta de 20 plantas, 22 niveles, en Acapulco, que es una zona de máxima intensidad sísmica, que está en construcción, que está muy avanzada, está por la mitad más o menos, más de la mitad, está en el piso 15. Realmente es una estructura muy, muy bonita, es una forma libre, que tiene pues estos voladizos enormes que parecen etéreos, ¿no? Manejados con postensado y con columnas de sección variable inclinadas, digamos, en el perímetro, ¿no? Entonces, digamos que ha habido una constante evolución en los métodos de cálculo, en las herramientas que tienen los ingenieros. Probablemente ustedes que empiezan, ¿no? Van directamente, ¿no? a la situación actual, ¿no? Por eso siempre he pensado que esta conferencia era importante, ¿no? Era importante porque les he tratado de transferir lo que yo aprendí cuando era pequeño, como una esponja, de lo que eran los conocimientos de mi padre, que era el gran calculista conceptual que ha tenido el Perú, a la modernidad, ¿no? Pero claro, muchos de ustedes pensarán, bueno, eso está interesante, pero más interesante es, bueno, ¿y qué viene ahora, no? ¿Qué es lo que será el futuro cercano de la ingeniería? Claro, magos no somos, ¿no? Ninguno, ni yo ni nadie. Pero sí podemos tener intuiciones o sí podemos ver campos en los cuales es probable que haya un mayor desarrollo que otros campos, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de hacer en esta tercera parte, ¿no? Esta tercera parte es un poco como a la edad que uno tiene, ¿no? Uno tiene la suerte, digámoslo así, de poder ver hacia atrás, ¿no? Poder ver hacia atrás lo que ha sido la vida de uno, ¿no? El presente, ¿no? Y lo que es el futuro, ¿no? Que es lo que uno espera, digamos, que uno ver en estos próximos años. Y yo, si tuviera que, digamos, hacer este resumen, ¿no? Sería lo que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? La combinatoria modal será algo del pasado, es un método, vamos a explicarlo ahora por qué lo opino eso, es en el fondo un método propio pues, de la época en los que los cálculos eran con ordenadores de poca potencia, ¿no? Habrá más análisis no lineal, ¿no? La inteligencia artificial evidentemente
va a tomar una mayor preponderancia. Yo mi tesis en Berkeley en el año 92 era demasiado avanzado para ese entonces. Eh, Pienso que el enfoque era demasiado ambicioso, pero indiscutiblemente era en la dirección correcta, ¿no? Y ahora vamos a ver, en mi opinión, cuáles son las maneras en las cuales se va a manifestar esta mayor presencia de la inteligencia artificial en las estructuras. Lo vamos a ver ahora a continuación. Evidentemente va a haber un mayor empleo de disipadores de energía. Está claro, va a haber un aumento en el número y en las estructuras que incorporan esta técnica, ¿no? El posttensado va a seguir siendo presente y va a aumentar el volumen en el mundo, ¿no? Igual que ha venido evolucionando en los últimos 30 años, ¿no? También es cierto que va a haber una mayor preponderancia de las empresas y sus centros de investigación frente a las universidades públicas, ¿no? Sería iluso y es erróneo pensar que las universidades públicas se han mantenido o han mejorado, ¿no? No, es indiscutible. Yo creo que no solo, debo decir que no solo es en el Perú, ¿no? Donde es evidente que ha sido así, también en California y en otros lugares, ¿no? Hay un deterioro. Pero eso es porque las empresas privadas han logrado un crecimiento enorme. Las tecnológicas, vamos a ver ahora unos números que realmente son escalofriantes, ¿no? De lo que ha pasado en el mundo en estos 20 años recientes, ¿no? Escalofriantes por lo que significan, digamos, de cambio futuro, ¿no? También pronostico que va a haber un colapso grave de alguna estructura con aislamiento sísmico. Ya ha habido varios colapsos, ¿no? Hace poco en internet he puesto alguna imagen de un puente con neopreno, hemos visto el puente, digamos, en Ecuador, pero bueno, va a haber algo grave en el sentido de que no se va a poder tapar, ¿no? Porque ahora muchas veces fallan, se tapan y entonces de alguna manera pasan por encima. Pero va a haber algo, yo pienso que lo vamos a poder ver todos, que va a ser algo, y va a ser probablemente en Estados Unidos también, pronostico. Va a haber un mayor empleo de la prefabricación, eso está claro, ¿no? Ya es presente, pero va a seguir siendo. Y probablemente va a ser alguna empresa privada, quien lo haga, no una universidad ni ninguna institución pública. Y una monitorización en tiempo real. Pero bueno, vamos a ver por partes, ¿no? El primer pronóstico, digámoslo así, era que la combinatoria modal será algo del pasado y será reemplazado por análisis TH. ¿Y esto por qué? Porque si lo pensamos un poquito, el análisis modal no deja de ser una chapuza, como dicen aquí, ¿no? Es decir, estamos descomponiendo un sistema de n grados de libertad en n sistemas de un solo grado de libertad. Esa es la base, ¿no? Entonces, n grados de libertad lo componemos en n sistemas de un grado y para cada sistema de un grado calculamos su respuesta que ocurre en diversos instantes temporales, porque una estructura, el primer modo de vibración, su máximo no ocurre igual que en el segundo, en el tercero, etc. Y sin embargo los superponemos. Y como no sabemos cómo superponerlos, los superponemos por la regla de los cuadrados, de la raíz cuadrada de los cuadrados, o el CQC, que son reglas de combinatoria modal basados en procedimientos estadísticos. Aquí vale la pena comentar que quien realizó, la primera persona que hizo esta propuesta de la combinatoria modal fue el gran Emilio Rosenbluth, ingeniero mexicano, uno de los grandes ingenieros mexicanos, el único que ha recibido la mayor distinción del gobierno americano, ¿no? Entonces, digamos que ese método después ha sido mejorado por el profesor de Erkureyan con su combinación CQC, que es la combinación cuadrática completa, pero no dejan de ser procedimientos, digamos, inexactos, ¿no? Porque al final de cuentas combinan respuestas en diversas etapas del tiempo. Y eso pues, no es así, ¿no? Por otra parte, son métodos que únicamente sirven para el cálculo lineal, no para el no lineal. Entonces, esa es una limitación importante porque la tendencia es a hacer cálculos no lineales, ¿no? Entonces yo pronostico que en los próximos años va a ir poco a poco desapareciendo porque los ordenadores tienen la potencia de poder hacer estos cálculos. Todavía la limitación es en el espacio porque se acumula tantísima información que hacer un análisis tiempo-historia requiere unos discos externos muy potentes que generan pues un almacenamiento enorme de material. Pero bueno, yo creo que por ahí va a ser un cambio importante lentamente, porque evidentemente el método modal es muy rápido todavía de hacer, ¿no? También va a haber una mayor presencia del análisis del spectral matching, ¿no? Como herramienta para generar, digamos, respuestas, digamos, o aceleraciones, perdón, sintéticas, para poder generar espectros de alguna manera sintética, ¿no? Esto ya es una realidad,
Pero esto, junto con el análisis no lineal, ¿no? Por ejemplo, en los disipadores de energía, es algo que hoy por hoy está asequible para cualquiera y que va a ir cada vez más, digamos, en uso, ¿no? Abajo, la imagen que ven es lo que podemos obtener con métodos simples, no lineales, y esta es la correlación numérico-experimental para el ensayo en mesa vibratoria que hicimos en la Católica de una estructura equipada con disipadores, y pueden ver cómo se puede lograr una gran precisión en todo el instante, a lo largo de todos los instantes de tiempo, ¿no? Entonces, digamos que una segunda predicción sería que este tipo de cálculos van a cobrar más importancia o mayor preponderancia, ¿no? Claro, la inteligencia artificial es es la asignatura pendiente en las estructuras, ¿no? Yo hice esta tesis hace 28 años, fue la primera tesis que demostró que se podía tener una herramienta de cálculo que simulase inteligencia. Y este es un ejemplo de la tesis, ¿no? Imagínense, un pórtico simple, simétrico, el pórtico, con una carga que no es simétrica, ¿no? No conocemos el material, no conocemos el módulo de elasticidad, no conocemos, digamos, exactamente la sección, solo sabemos que es simétrica y que tiene una carga que está desplazada hacia la izquierda, digamos que L1 es menor que L2, ¿no? ¿Hacia dónde se va a mover esta estructura? ¿Cómo van a ser los momentos que va a tener esta estructura, ¿no? Bueno, se puede demostrar, ¿no? Con inteligencia artificial y con programas de cálculo de estructuras, lo que está en estas imágenes, digamos, reflejado, y es de que la reacción a la izquierda, la columna de la izquierda va a ser mayor que la de la derecha, que el momento en la base, digamos, bueno, es cero por equilibrio, pero que el cortante en la base va a ser igual por equilibrio, que los momentos en estos puntos van a ser iguales también por equilibrio, y que se va a desplazar hacia la derecha. Todas estas relaciones cualitativas se podían demostrar con este programa que desarrollé en el año, hace 28 años, ¿no? Entonces fue el primer programa en el mundo que simuló, igual que los programas que juegan ajedrez, que combinan, digamos, estados de la posición de los jugadores. En este caso eran barras que tenían estados cualitativos, que combinados entre sí y teniendo en cuenta las leyes del equilibrio, predecían un comportamiento estructural y simulaban inteligencia, ¿no? Pero yo diría que esa tesis era muy avanzada para ese entonces y sigue siendo muy avanzada para lo que es el presente, ¿no? Entonces yo lo que sí que considero que es algo real y cercano sería árboles de decisiones, ¿no? Yo pienso que todavía se sigue trabajando hoy en día de una manera muy similar, con herramientas enormemente más potentes, pero de una manera conceptualmente muy similar que hace 40 años. Y yo creo que eso no debe ser así. Yo creo que hoy por hoy se debe de trabajar, y en el futuro se va a trabajar, con árboles de decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Uno va a programar unas opciones a la estructura. Por ejemplo, incrementa esta columna de 10 en 10 en esta dirección, incrementa esta viga de 5 en 5 en esta dirección, incrementa esta placa, no incrementes el resto de elementos. Estrategia número 1. Estrategia número 2. Incrementa esta otra columna de 5 en 5, esta otra viga de 15 en 15 y esta otra placa de 20 en 20. Hazlo hasta que se cumpla un determinado drift o parámetro, digamos, de diseño que estamos nosotros buscando, ¿no? Esa estrategia la vamos a programar en un árbol de decisiones y le vamos a dejar un botón y nos vamos a ir a casa cómodamente, vamos a descansar, vamos a relajarnos, vamos a ver la televisión y al día siguiente vamos a volver a la oficina y vamos a tener todo el árbol de decisiones con todas las opciones de las estructuras que hemos calculado, porque automáticamente el programa va a calcular todas las estructuras que le hemos dejado y nos va a dar, digamos, las soluciones para todos esos casos, ¿no? Eso yo creo que es algo asequible hoy por hoy. Es cercano, es asequible. Es un tema que no es evidente porque hay que programar las tripas del programa en cuanto a poder automáticamente generar esa iteración y esos procedimientos, pero sí, yo sí que creo que los árboles de decisiones serán algo que podremos ver en las estructuras. No podemos seguir trabajando como hace 40 años con prueba y error de una manera, digamos, pienso yo, un poco arcaica. Eso ya se está dando, ¿no? En algunos casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, con la colaboración del ingeniero Edison Muñoz, hemos desarrollado un plugin que implementa el método de iteración directa que desarrollé para seleccionar los disipadores, ¿no? Este método y el iteración directa e inversa, yo lo desarrollé y el ingeniero Edison
muy amablemente me dijo, ingeniero, yo lo puedo programar esto y hacer un plugin. Excelente, Edison, muchas gracias. Él lo hizo y lo implementó, y ese es un programa que es tecnología peruana de vanguardia y está disponible para todos ustedes. Este programa, digamos, de distribución gratuita peruano, es una manera automática de seleccionar estos dispositivos y ahorrar tiempo de trabajo, ¿no? Porque antes teníamos que hacerlo pues, manualmente, ¿no? Entonces, digamos que en esa línea yo considero que va a haber muchos avances, ¿no? en protección, en protección sísmica y en el avance de la ingeniería, ¿no? El Perú es un país que tiene grandes talentos, ¿no? Lo que ocurre es que a veces no nos lo creemos nosotros mismos, ¿no? Eso es una lástima, ¿no? También está claro, ¿no?, que va a haber un mayor empleo de disipadores de energía. O sea, fíjense, hemos aumentado el número de disipadores, ahora hay como 2.300 unidades que hemos instalado en México, en Perú, en Ecuador, en Guatemala. Y yo estoy convencido que va a seguir aumentando. ¿Por qué estoy convencido? Porque es una buena idea. Y las buenas ideas avanzan. Hoy por hoy el diseño, ¿cómo diseñamos una estructura hoy por hoy? Pensamos, piensen, mediten un poco. Una estructura se diseña reduciendo las cargas sísmicas de tal manera de que toda la estructura disipe energía. Toda la estructura. Entonces hay que diseñar detalles dúctiles por todas partes. Eso significa una gran cantidad de dinero que uno gasta en detalles que a veces no van a ser tan necesarios, ¿no? Con el criterio actual de los disipadores de energía podemos localizar en determinados puntos de la estructura las demandas de ductilidad y no en toda la estructura. Entonces digamos que este concepto, digamos, es muy potente y yo pienso que va a seguir funcionando porque es mejor que la manera tradicional de diseñar todo con una ductilidad elevada, ¿no? Al mismo tiempo, los CSLB tienen la gran ventaja, y es única en cualquier otro sistema, de que nosotros ensayamos la platina del material base que se va a usar para fabricar el dispositivo, de tal manera de que podemos evitar la sobreresistencia, ¿no? Porque típicamente el acero resiste más de lo que nosotros, digamos, pensamos, ¿no? Esa sobreresistencia puede originar fallos frágiles involuntarios, ¿no? Es lo que pasa en muchas de las estructuras, ¿no? Un muro, por ejemplo, de mampostería que hace una columna corta, eso es una sobreresistencia del muro. Un muro discontinuo en columnas, y el muro resiste más y origina el fallo de las columnas. Hay muchos elementos o muchos fallos se pueden al final traquear, ¿no? y dirigir y ver que son originados por la sobreresistencia, ¿no? Bueno, pues en este caso nosotros ensayamos las platinas y hacemos unos ensayos y fabricamos el dispositivo ajustando sus medidas para que no tengan este problema, ¿no? Entonces realmente es una buena idea y va a funcionar, estoy seguro yo, cada vez más en el futuro. Fíjense, aquí ven una reducción en el ensayo, digamos, de mesa vibratoria en la Católica, cómo compara, ¿no?, la estructura, digamos, sin protección con la estructura, en este caso, con solo 2 disipadores, muy pequeñitos además. Entonces la manera que tenemos de trabajar, que es realmente muy potente y muy interesante, es de que tenemos un ensayo de platina. Con ese ensayo de platina sacamos una tensión, digamos, convencional, que es simplemente la fuerza entre el área de la sección original, pero como la sección va disminuyendo, ¿no? Fíjense en este cuello de botella, ¿no?, que tenemos aquí, ¿no? Cuando va produciéndose la estrición, la sección va disminuyendo y la fuerza entre esa área que cada vez es más pequeña, claro, es más grande, ¿no? Es más grande que la tensión convencional. Entonces hay una tensión que se llama la convencional o ingenieril, y lo que serían las tensiones reales, ¿no? Entonces hemos desarrollado unas expresiones y bueno, nos permite predecir con gran exactitud el comportamiento de estos dispositivos, ¿no? Y esto va a seguir. Seguramente otras personas van a coger esta idea, ¿no?, porque realmente es una idea buena y yo pienso que tiene futuro. Hemos hecho proyectos en el país, como esta fábrica en Lille, en este caso en coordinación con el doctor Alberto Ordóñez, para mejorar el nudo, en este caso, de la cubierta, ¿no?, haciendo un análisis tiempo-historia como el que les he mencionado, no lineal, para la fábrica Lille, que está en Chilca. Y con 256 disipadores hemos logrado una gran, digamos, mejora en el nudo, ¿no? Sin embargo, si yo tengo que citar algún ejemplo en particular, pues este sería uno, ¿no? Eso está claro, ¿no? La estructura de la Universidad Católica Santa María de Arequipa es un edificio emblemático, ¿no? Realmente es una estructura
donde hay un uso importante de dispositivos, hemos logrado una mejora enorme en la respuesta estructural en base a estos elementos, ¿no? Ese es un proyecto del ingeniero Ricardo Blanco, que nosotros colaboramos con él únicamente en lo que sería pues el posttensado y los disipadores, ¿no? Y a la derecha pues es una lista de las... realmente pues es un orgullo para mí el compartir esto, ¿no? También les comparto, ¿no?, de que en breve vamos a hacer un nuevo set de ensayos de cuarta generación que va a ser en septiembre en la Universidad de Cantabria. ¿Por qué hacemos estos ensayos, no? Bueno, estos ensayos los hacemos porque queremos ampliar el rango de deformación del dispositivo para que disipen más energía a un desplazamiento mayor. ¿Esto por qué? Bueno, esto es porque queremos reemplazar los Buccal Restraint Braces, que es una tecnología muy empleada en todo el mundo, por un sistema en base a diagonales con estos elementos disipativos en la unión de las diagonales. Esta es la tesis que en principio está llevando a cabo mi hijo, tengo el orgullo de decir, mi hijo, tercera generación. Esto es difícil que se dé estas cosas, ¿no? Estas realidades, ¿no? Tercera generación es todo un orgullo, ¿no?, para mí, que sigue el camino, ¿no?, de las estructuras, ¿no? Entonces, digamos que estos ensayos que van a hacer en Cantabria, la idea es reemplazar estos Buccal Restraint Braces por esta idea tecnológica de unas diagonales con un elemento que controle el pandeo, porque la fuerza máxima que transmite la conexión, el disipador, se puede ensayar con el ensayo de platina y de esa manera evitamos el pandeo de las diagonales, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, ¿no?, reemplazar los Buccal Restraint Braces por disipadores y alargar la capacidad de formación de los dispositivos. Estos ensayos se van a hacer en septiembre, pero yo ya he puesto en internet, en Facebook, unas predicciones, ¿no?, de los resultados, antes de realizarlos, ¿no? Veamos ahora qué ocurre, espero que no haya sorpresas, ¿no? Estoy seguro que no. Pero digamos que lo interesante es que yo ya he puesto la predicción antes de hacer los ensayos y en septiembre veremos los resultados. Aquí a la derecha vemos un poco el disipador, uno de los disipadores que vamos a ensayar, desarrollado en este caso por el ingeniero Guillermo Bozo, en el cual ha aumentado un poco las dimensiones de las ventanas fresadas porque hemos podido ver que tiene una mejor respuesta, ¿no? Y estos son esquemas de los ensayos a realizar. Son muy sencillos, en el fondo se podría realizar en cualquier laboratorio del Perú si hubiera un mínimo de interés y de esfuerzo, digamos, de investigación, ¿no? Si la gente creyera más en digamos, en la investigación, en que la tecnología es la base del progreso de un país, ¿no? Ojalá que más gente, esta conferencia sirva, ¿no?, para motivar un poco a los jóvenes y a las autoridades, ¿no?, también, que al final de cuentas son las que decidan, ¿no?, a que esto, pues, el día de mañana, pues, sea así, ¿no? Es un ensayo muy simple, básicamente es un bloque de concreto en el cual anclamos con unos elementos dentro del bloque de concreto el dispositivo, y aquí le sometemos a una carga cíclica en esta dirección. Esto está empotrado en la base de una losa de carga, ¿no? ¿Qué más va a pasar en estos próximos años? Bueno, va a continuar el aumento del uso del posttensado. Fíjense, el posttensado empezó en Europa por el motivo de la escasez producto de la Segunda Guerra Mundial. Por eso no es de extrañar que empezara en Europa, ¿no? El posttensado ha ido aumentando cada año, cada año, cada año. Hoy por hoy tenemos un volumen de concreto y de acero exponencial. También es muy interesante ver una realidad, que prácticamente todo el acero que se fabrica en el mundo es de China. Y esto lo digo porque ahí a veces uno se encuentra con comentarios curiosos, ¿no? Como que el acero chino es de mala calidad. Bueno, pues si el acero chino es de mala calidad, el acero en el mundo es de mala calidad. Porque esta imagen que ve un poco la producción mundial de acero en cifras, solo hay que mirarla para ver la cantidad de toneladas que fabrica China, que es el primero, con todos los demás. Es decir, China fabrica más que todos los otros países en el mundo, incluyendo Estados Unidos, por si acaso. Todos los países. Entonces, realmente, esta es una realidad. China, digamos, tiene una gran producción de acero y los cables de protensado y los cables de posttensado en su gran mayoría vienen de fabricación, pues, de ese país, ¿no? Entonces, esa tendencia está clara que va a seguir. ¿Por qué? Porque es que el cable de pretensado no cuesta 4 veces más caro, pero sí resiste 4 veces más. Un cable de pretensado resiste 17.600, 18.600 kilos centímetro cuadrado, mientras que una barra corrugada resiste 4.200. No requiere solapes, no requiere traslapes, son cables de mucha longitud.
tiene una serie de ventajas y eso hace que sea una lógica, yo diría, fácil de predecir que va a continuar. No hay, en ese sentido no hay sorpresa. A mí cuando hice esta imagen, realmente me llamó mucho la atención. Realmente yo me quedé, debe haber un error. Dije, a ver, no puede ser. Vamos a comparar el PIB de un país como Perú, Chile o Ecuador. Vamos a sumar los tres. Vamos a comparar con lo que mueve Facebook. Facebook mueve 70.697 millones de dólares. O sea, billones de dólares. Es decir, si sumamos Chile, Perú y Ecuador, si sumamos los tres, no llegamos a lo que factura Facebook. Google ya más todavía, o sea, Google tendría que sumar toda Latinoamérica, quizá no Brasil. Eso es lo que factura Google. O sea, piensen, mediten un poquito estos números. Lo que factura una empresa nueva, porque Google empezó cuando yo estaba en Berkeley, me acuerdo aún todavía digamos, cuando empezaba y cuando se hablaba de la importancia de Google, que algunos dudaban de su importancia, otros le daban clara importancia. Es una empresa nueva, no ha pasado muchos años, sin embargo, lo que factura. Más interesante de ello es pensar que lo han hecho unos jóvenes con un computador y con poquísimos recursos. Eso es quizá lo más interesante para mí del caso. Es decir, es una persona o unas personas que tenían una idea muy buena, que sabían de programar, sabían, digamos, de computadoras, tenían una idea en la cabeza, fueron a por esa idea y esa idea, hoy por hoy, les ha permitido tener un volumen de facturación superior a toda Latinoamérica. ¿Estamos bien? O sea, el Perú está funcionando bien. ¿Podemos decir realmente, podemos pensar realmente de que la situación es buena en Latinoamérica o medianamente buena o esperanzadora? Si una sola empresa puede facturar más que todo lo que fabrica el país con todos los minerales, oro, plata, zinc, cobre, materias primas, pescado, agroindustria que fabrica el país, es evidente que la tecnología es la base, igual que lo dije hace 36 años y lo vuelvo a decir ahora, la base de un país es la tecnología. Si dos jóvenes han logrado hacer esto, dos jóvenes con un computador han logrado hacer esto, ¿cómo no lo vamos a poder hacer millones de peruanos que además somos personas que nos gusta estudiar y nos gusta programar y nos gusta aprender? Por descontado que podemos hacerlo. Esto muestra la importancia de la tecnología, es indiscutible. Muestra que una buena idea con muy poca inversión se puede hacer. Esa es la gran ventaja de la globalización, que pone al alcance desde un ordenador un mundo de posibilidades donde podemos nosotros llevar nuestra idea y que la gente lo acepte como algo bueno. Esa es la gran ventaja de la globalización. Y por eso tienen miedo los Estados Unidos y otros países que van cerrando fronteras, porque saben que la globalización de alguna manera permite que países, digamos, como puede ser el Perú o otros países, sobre todo Asia, lamentablemente, sean países que tengan esa opción de crecimiento, ¿no? El presente del futuro de la investigación pasa por estas empresas. Fíjense, ya Google está creando una empresa o una universidad donde va a dar títulos gratuitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de dinero, mueve tal cantidad de información que realmente puede permitirse el formar universitarios o gente, porque la gente quiere ir a estudiar ahí, porque tienen el conocimiento que las universidades públicas lamentablemente no están dando, ¿no? Quizá, porque siempre hay que ser positivo y dar ideas para no caer en el desánimo, se puede pensar que los viveros de empresas, que es una idea que yo vi en la Universidad de Girona, sea una opción para contrarrestar un poco esta realidad, ¿no? Esta realidad de que los centros tecnológicos son las empresas, ¿no? Y no las instituciones públicas, ¿no? Estos viveros de empresas de las universidades públicas pudieran ser una manera de revertir esto, ¿no? Es decir, que haya un consejo en las universidades que fomenten la investigación, que se hagan proyectos y que se financien, ¿no? Las ideas que aparentemente sean más prometedoras, ¿no? Es como una planta que uno tiene en su jardín, uno tiene que regarla, ¿no? Uno no puede pretender que una empresa crezca en el desierto no crece nada. Pues es lo mismo, ¿no? Una empresa tiene que crecer en un entorno que sea favorable, ¿no? Y ese entorno pudiera ser una institución pública que tenga unos medios adecuados para que las jóvenes con ideas
de futuro puedan implementarlas, ¿no? También yo creo que es evidente, ¿no?, que la próxima revolución va a ser el 5G, y en ese sentido, pues, la conectividad de las cosas, ¿no? Es decir, el Internet de las cosas, ¿no? Hoy por hoy todavía el 5G no está muy instaurado, pero ya está en las puertas, y esa tecnología nos va a permitir conectarnos, las máquinas, y va a permitir, digamos, cosas increíbles, ¿no?, que no podemos ni siquiera vislumbrar en el futuro. Carros autónomos, máquinas que evitan los accidentes, y una serie, digamos, de aspectos, ¿no? Casas inteligentes. Todo esto se puede programar y con pocos medios, una buena idea cualquiera de ustedes puede tener, puede implementarla y puede desarrollar una tecnología que el mundo la acepte, porque la globalización está buscando eso, ideas y gente joven que quiera programar. Por eso para mí es tan importante la programación. Yo siempre les he dicho a mis hijos que para mí la programación es como saber leer y escribir. Y fíjense que lamentablemente hay mucha gente que no comparte conmigo esa opinión. Hay universidades que piensan que la programación es algo pues que es de informáticos. No, señores, la programación es algo básico para todos, digamos, ¿no? Para todos y sobre todo para poder implementar ideas, digamos, en nuestros campos del conocimiento. También va a aumentar los robots. Esto ya hace años que se habla, pero eso es una realidad en algunos centros de fabricación, pero se va a lograr esto en las obras, ¿no? Hay robots que fabrican ya, hacen zanjas o que fabrican paredes, etcétera, ¿no? Eso es algo que ya es real. También predigo que va a haber un colapso importante de estructuras con aislamiento de base que no se van a poder tapar, digámoslo así, ¿no? Porque hay algunos como es China, por ejemplo, el de la izquierda no se hace mucho énfasis, ¿no? O a veces como el de la derecha, que esto fue en Ecuador, se tapan, ¿no? Yo predije hace 25 años que los aisladores de base de fricción no se podían calcular. ¿Eso qué quiere decir? Que el desplazamiento en la base puede ser 10 centímetros o 100 centímetros, ¿no? Eso yo lo dije y se ha demostrado cierto. Se ha demostrado cierto y tan es así como el terremoto de Ecuador. Hubo impacto del aislador con el anillo restrictor y se rompió. Ven aquí que está roto. Esta imagen es tomada de un aislador de un puente en el terremoto de Ecuador. No se cayó porque hubo suerte, paró el terremoto y estuvo a un punto de caerse. Con una réplica probablemente se hubiera caído, o un terremoto un poquito más largo se hubiera caído, un poquito más cerca se hubiera caído. Pero el caso es que falló. Y el caso es que falló porque los desplazamientos fueron más grandes de los previstos. Y esto es así porque se puede calcular. Se puede calcular que es así. Es decir, si uno considera el amortiguamiento de una manera o de otra, o no considera amortiguamiento, resulta, en la conexión, resulta que los desplazamientos aumentan considerablemente, ¿no? Y entonces esto que yo observé hace 25 años ya se ha demostrado cierto, ¿no? Yo considero que va a haber un terremoto fuerte en California probablemente, porque es donde hay más, digamos, estructuras de este tipo implementadas, y vamos a poder ver un colapso drástico, ¿no? Espero equivocarme en este caso, ¿no? Espero equivocarme en este caso, pero yo pienso que es algo que va a ocurrir. Bueno, porque hay todos los ingredientes para que ocurra, ¿no? ¿Y por qué en California? Pues porque hace años que no hay un terremoto fuerte ahí, porque hay muchas estructuras, digamos, que tienen estos sistemas, porque ya hubo un pequeño fallo que fue un aviso en el terremoto de San Bernardino. Fíjense, yo estaba estudiando en Estados Unidos y como yo mencioné al comienzo, soy uno de los primeros, el primer peruano que ha trabajado en aislamiento de base, que hizo su tesis sobre aislamiento de base en el año 86. Y entonces conozco el sistema desde un inicio, ¿no? Entonces en ese entonces comenzaba el aislamiento de base básicamente para estructuras históricas, ¿no? Ese era el objetivo que tenían, ni mucho menos para hospitales, no pensaban en eso. Entonces digamos que cuando hubo este terremoto de San Bernardino, involuntariamente habían rellenado unos espacios donde tenía que moverse el edificio con una cerámica, y eso originó impacto y una resonancia, ¿no?, de frecuencia, se rompieron las cerámicas de la base. Afortunadamente no pasó nada porque el terremoto fue grado 6, no por otra cosa. Pero el caso es que hubo un cierto fallo, digamos, ¿no? Digamos, del sistema, ¿no? Pero no ha habido desde entonces un terremoto fuerte, ¿no?, que pueda poner en prueba estos sistemas, ¿no? También predigo, ¿no?, de que va a haber un aumento de la prefabricación, y esto también es fácil de decirlo, ¿no? Pero pienso yo que probablemente va a haber una empresa, ¿no? Y una empresa china probablemente, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque China está creciendo más que el resto del mundo, y yo creo que es una buena idea la prefabricación. Es una buena idea porque permite ahorrar tiempos, porque puedes controlar todo el proceso,
Un sistema de fabricación es el que hemos desarrollado, que se ve en esta imagen de la derecha, con unas columnas, con unas ménsulas. Es una tesis que en este caso estoy colaborando con el ingeniero Juno Ramírez, aquí en la UPC en Barcelona. Entonces, digamos que en este modelo de ese proyecto, ¿no? Es un sistema de prefabricación. Algún sistema, sea este o sea otro, va a funcionar, pero este en particular es muy bueno para zonas sísmicas, ¿no? ¿No? Porque la prefabricación en zonas no sísmicas ya está resuelto, ya es una realidad. Sin embargo, yo creo que los disipadores con el prefabricado es una idea buena y que va a triunfar en los próximos años, y es una idea que viene desde el Perú, ¿no? Y es probable que en otro país tengan o copien o tengan la misma idea o lleguen a la misma conclusión, pero está claro que esa tecnología tiene futuro, y predigo que eso va a ser una realidad en los próximos años, ¿no? También. Fíjense la gran ventaja que tenemos con estos sistemas prefabricados, ¿no? Podemos lograr una respuesta sísmica comparable con el aislamiento de base, ¿no? Aquí a la izquierda ven el cortante en la base, ¿no? Esta del medio sería aislamiento de base. Esta de la izquierda, es decir, menos cortante, sería la estructura prefabricada, pero articulando las columnas en la base. Y esta de la derecha es el cortante, digamos, o el coeficiente sísmico con la estructura prefabricada empotrada en la base, ¿no? Estos son simplemente respuestas para diversas señales, ¿no? Diversas señales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son las señales sísmicas. Hemos usado 10 terremotos, ¿no? Para cada terremoto hay una respuesta distinta. Lo interesante del caso, y aquí valga como corolario de esta conclusión, es esta respuesta 6 que ven aquí, que es esta que se ve aquí en el drift como respuesta más grande. Esta respuesta, digamos, se origina por una señal que tiene un pulso. Un pulso es un movimiento, una aceleración que se mantiene un poco en el tiempo y después regresa, ¿no? Esos pulsos son muy perjudiciales para las estructuras, digamos, con aislamiento de base o con disipadores o cualquier estructura que incursione en el rango plástico, ¿no? Y esto simplemente es como un comentario interesante. También, ya para punto de terminar, tendríamos, digamos, los que están interesados pueden ver el vídeo que algunos ya habrán visto de esta magnífica instrumentación del Santuario de los Mártires, que se ve aquí una captura, pero está claro que la monitorización en tiempo real de las estructuras con drones es algo que también va a ser algo que vamos a ver más habitualmente. No se movió o no se movió una estructura, ¿no? Poder ver en tiempo real cómo está evolucionando un proyecto, ¿no? Eso es algo que yo pienso que va a ser cercano y factible, ¿no? También, ya estamos por terminar, ¿no? Tendríamos que, salvo el periodo de la Revolución Industrial, que favoreció mucho a Europa, porque Europa e Inglaterra empezó la Revolución Industrial. ¿Y por qué en Europa? ¿Y por qué en Inglaterra? Porque Inglaterra es una isla, una roca que llaman ellos, ¿no? La Rock, de Rock. Pues The Rock es un país que tiene muy pocos recursos naturales, ¿no? Por eso han tenido que colonizar el resto del mundo, ¿no? Y entre otras cosas, esa falta de recursos generó, digamos, una idea que fue la revolución industrial. Al mismo tiempo son gente muy creativa y tuvo la idea, digamos, de las máquinas de vapor y ese tipo de herramientas, ¿no? Que permitieron la revolución industrial, ¿no? Esta revolución industrial fue en Europa, ¿no? Y por eso Europa tenía un periodo enorme de bonanza, ¿no? Pero la realidad histórica a lo largo de los años es de que el PIB del mundo ha estado en China y en Oriente, ¿no? Y vuelve allí. O sea, en los próximos años vamos a seguir viendo cómo el PIB va a ir cambiando de Europa y de Estados Unidos y se va a ir desplazando, pese a los intentos de algunos países de frenar lo que no se puede frenar, porque históricamente siempre ha sido así. Por eso vemos noticias como esta, ¿no? China inaugura el edificio horizontal más alto del mundo. China inaugura el puente más alto del mundo. China inaugura el puente acristalado más grande del mundo. Bueno, eso es normal hasta cierto punto por lo que les digo, ¿no? Históricamente, en toda la historia de la humanidad, el PIB se ha concentrado en estos países, salvo este periodo de la revolución industrial, ¿no? Entonces, bueno, ya permítame terminar con unas breves palabras, ¿no? El mundo es como esta diapositiva, ¿no? Es un libro en blanco, ¿no? Donde cada uno de ustedes escribirá párrafos o páginas enteras, ¿no?
Yo espero haberles transmitido un poco esa pasión, esas ganas, ¿no? Y ese poder hacer las cosas que me transmitió mi padre, y espero haber podido transmitirlo un poco a vosotros, ¿no? A todos ustedes. Eh, Gracias por vuestra atención, para siempre. Bueno, ya está.